Buenos días, quiero expresar mi agradecimiento al capítulo central de la Sociedad Venezolana de Oncología por su muy amable invitación. Vamos a hacer una revisión acerca del futuro de la inmunohistoquímica en el cáncer de mama y cuántos marcadores debo pedir. Aquí doy mis números de contacto en las redes sociales y soy investigadora del CIMBO, Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Paraguay. No tengo conflictos de intereses y no recibo beneficio económico, por lo tanto, el uso de las imágenes que no son de mi autoría es con fines educativos. El esquema más o menos es así. Vamos a hablar de los marcadores actuales, luego de biomarcadores emergentes y el futuro. Cuando hablamos de inmunohistoquímica, la mayoría de la gente piensa en aquellos factores de pronóstico y predicción. Sin embargo, la inmunohistoquímica en la mama sirve para el diagnóstico diferencial de lesiones tumorales, para el diagnóstico diferencial de lesiones atípicas versus lesiones pleomórficas versus lesiones malignas versus lesiones benignas o determinar la invasión estromal. En esta charla nos vamos a dedicar exclusivamente a los biomarcadores pronósticos y predictivos. ¿Qué es lo que se hace en la actualidad? Lo que está validado por Colegio Americano de Patólogos y por el ASCO es, en líneas generales, los biomarcadores de estratificación que permiten determinar el pronóstico y el potencial tratamiento de un paciente son los receptores de estrógeno, progesterona, el receptor del factor de crecimiento epidérmico ER2 y el PI67. Pero nada de esto, todo esto parte de un diagnóstico histológico adecuado y preciso, es decir, de un diagnóstico de tanto el ductal infiltrante como aquellas variedades infrecuentes o variantes poco frecuentes o raras, y de ahí es que se toma la decisión. Esta información es importantísima en cuanto a la forma de abordar la muestra, de la decisión, de los controles internos, de la interpretación y de la necesidad de repetir o no los anticuerpos. Los receptores hormonales de estrógeno y progesterona, como sabemos, son expresados en gran cantidad de tumores de una manera más o menos bimodal, en la mayoría de los tumores de mama. Y se expresan predominantemente en tumores que son tipo histológico, de muy buen pronóstico o bien diferenciado. El receptor del factor de crecimiento epidérmico se determina tanto por inmunohistoquímica, por otras pruebas complementarias con hibridación in situ o también denominadas pruebas espejo. Cuando hacemos inmunohistoquímica, lo que determinamos es la proteína sobreexpresada en la superficie de la célula, mientras que cuando hacemos hibridación in situ, lo que determinamos es la amplificación del gen ER2. Recientemente se hizo una actualización tanto de los receptores hormonales como del ER2 en cuanto a las guías de su forma de realizar las pruebas, de su validación, de sus controles internos, de detalles técnicos y sobre todo la interpretación. Recomiendo que hagan una revisión de esto porque ha habido unos cambios significativos. Por ejemplo, volvió el punto de corte, se movió del 30% al 10% y en las dos cruces, lo que se considera hoy en día dos cruces es diferente a lo que se consideraba antes. Entonces es muy importante hacer esta revisión para hacer comparaciones adecuadas. El KI67 mide o índice de proliferación celular, mide aquellas células que se encuentran en división, desde el mismo momento que comienza la síntesis del ADN hasta que culmina la división celular. Tiene dificultades, es muy criticado debido a que tiene una baja reproductibilidad y aún no se ha llegado a ningún consenso entre el punto de corte o de diferencia entre el luminal A y luminal B. Se recomienda su informe de entrada en la mayoría de los pacientes, sin embargo, no se recomienda tomar decisiones terapéuticas basadas en el KI67. Además, es deseable hacer una identificación o medición automatizada, y esto es con software sencillo, esto no es nada muy sofisticado tampoco. También está el consenso de cómo debe hacerse la medición. Los receptores de andrógeno, de un tiempo para acá, si bien ellos todavía no se deben interpretar de entrada en todo paciente y no están validados aún, sin embargo, en los últimos años ha sido un verdadero boom y hay muchísimos ensayos basados en estos pacientes.
Se expresa en el 80% de los pacientes con cáncer de mama, pero son especialmente significativos en los tumores triple negativos, ya que en estos casos han servido como, pueden servir como dianas terapéuticas. Un tercio de los pacientes que tienen tumores triple negativos expresan receptores de andrógeno. Desde el punto de vista técnico, las dificultades aún no están validadas, ni se han determinado exactamente cuál es el punto de corte de positividad, si es el 1% o el 10%. Y aquí les presento algunos de los ensayos clínicos que están actualmente en estudio en diferentes fases donde se evalúan dianas terapéuticas y tratamientos. La mayoría de estos casos son en pacientes con carcinomas triple negativos. El infiltrado inflamatorio tumoral no es un marcador, no hay que hacerlo con inmunohistoquímica, pero es un biomarcador muy importante y que tiene especial relevancia en los últimos años en relación al microambiente tumoral tan significativo en esa respuesta inmunológica del tumor. ¿En qué consiste, según sus siglas TILS en inglés? Tiene un valor pronóstico importante, especialmente en los pacientes con triple negativo. Se habla que un incremento del 10% de los linfocitos peritumorales se asocia con una disminución del 18% de la mortalidad. No hay un uso consensuado de esta información y tiene unas dificultades que tiene baja reproductibilidad o algunos problemas con la reproductibilidad. Aquí les presento de una imagen tomada de la página de TILS breastcancer.org, donde se dan unas recomendaciones bien precisas de cómo hacer la evaluación del infiltrado inflamatorio. Adicionalmente, existen formas de entrenamiento personalizado para patólogos, o sea, una red abierta donde usted interpreta unas imágenes de un banco de datos y va entrenándose en cuanto al conteo de esto y dónde debe realizarse. Y adicionalmente usted puede subir imágenes propias para evaluarlas en esta página y tratar de llegar a un diagnóstico bastante coherente y monomórfico. Otro marcador que está en los últimos años es el PDL1. El PDL1 ha adquirido gran relevancia en los últimos años, ya que en numerosos tumores está relacionado con esa respuesta inmunológica y microambiente tumoral, ya que existen drogas muy específicas, blanco, anti-PD1 y PDL1, que han dado resultados excelentes en diferentes tumores. Su presencia se basa en la función del PDL1, que actúa como mecanismo inductor o estimulante del infiltrado de linfocitos CD4 y CD8 en diferentes enfermedades en el humano, incluyendo el cáncer. Y que esto ha, se han desarrollado numerosos tratamientos exitosísimos en otro tipo de tumores. En el cáncer de mama, sin embargo, tiene poca expresión, se habla de que apenas el 12%, pero es muy significativo de nuevo en los famosos triple negativos, donde tenemos ciertos tipos histológicos como el tipo medular, el antiguo medular, apocrinos o metaplásicos que tienen un porcentaje importante de expresión. El PDL1 se sigue expresando aún la metástasis, pero tiene una gran heterogeneidad intratumoral, lo cual hace que se considere mucho el diagnóstico en biopsias por aguja gruesa. Pero es extremadamente complejo ya que depende de cuál es el clon de PDL1 que se esté estudiando y este clon está relacionado con el tipo de medicamento que se creerá, al cual esté asociado, para el cual fue fabricado, ¿verdad? Y la plataforma de tinción. Entonces esto hace que tenemos toda esta complejidad de formas de interpretación y que es específico a cada uno de los clones. Entonces, ¿a quién se le hacen los marcadores? Bueno, lo básico es estrógeno, progesterona, ER2 y PI67. Eso es lo mínimo y lo básico que se le hace a todo paciente. ¿En qué? En el tumor primario, en las recurrencias o metástasis y en los tumores residuales post-quimioterapia. En relación a la pieza operatoria y la correlación con los anticuerpos en la biopsia por aguja gruesa es bastante buena y esto sí debe considerarse. Sin embargo, en las otras condiciones debe hacerse siempre estas determinaciones. Ahora, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuáles son los biomarcadores emergentes?
Básicamente se ha estudiado muchísimo el desarrollo de la bioinformática, la genética, la secuenciación, todas estas técnicas moleculares en los últimos años, ha dado una avalancha de información. Pero me gusta mucho que aquí lo que se está es rescatando la información histológica para darle un sentido, porque esa es la que nos guía en la forma de cómo se va a hacer el estudio del tumor. La mayoría de los tumores de mama son carcinomas ductales infiltrantes. El cáncer ductal infiltrante es un diagnóstico de descarte, es decir, tenemos más de 20 tipos histológicos especiales y cuando alguno de esos tumores no nos cuadra alguna característica histológica, uno hace el diagnóstico de descarte. Sin embargo, estos tipos histológicos especiales son 15% de todos los cánceres de mama. Tienden a tener una expresión, fusiones y mutaciones altamente recurrentes y patognomónicas, y estos son los tumores que tienden a ser triple negativos. ¿Qué significa esto? Que el cáncer de mama triple negativo debemos redefinirlo. Es un espectro de lesiones, no es una misma enfermedad donde usted va a tener tumores de alto grado y tumores de bajo grado. Aquí tenemos una reclasificación que se ha hecho de estos tumores de acuerdo a las alteraciones cromosómicas que se han encontrado y nos encontramos un grupo de tumores parecido a los tumores de glándulas salivales que tienen un pronóstico excelente, que son triple negativos, pero que tienen alteraciones moleculares específicas patognomónicas, muchos de ellos con dianas terapéuticas y con biomarcadores inmunistoquímicos o en pruebas moleculares que ya están emergentes. Les recomiendo revisar este artículo donde se hace esa reclasificación del cáncer de mama. Otros detalles importantes es que finalmente, inicialmente se sabía mucha información de las alteraciones genéticas del cáncer primario y no así de la metástasis. Sin embargo, aquí se han hecho estudios de las diferencias de metástasis, de las alteraciones genómicas en el cáncer de mama primario y en el cáncer metastásico. Aquí resumimos todas esas investigaciones donde encontramos esta mayoría de alteraciones, de señalizaciones en la metástasis. Y en la metástasis se conservan algunas de las alteraciones de los tumores primarios. Encontramos muy significativa, por ejemplo, la presencia del ESRW1, que es el gen que codifica la isoforma alfa del receptor de estrógeno, y que en los tumores primarios apenas se puede observar entre los 5 o 1%, pero que en las metástasis o en los tumores con resistencia al tratamiento endocrino se observa hasta el 18%. Sin embargo, vemos que estos pacientes con resistencia al tratamiento endocrino tienen otras alteraciones. Es importante señalar que el 30-40% de los tumores resistentes al tratamiento, específicamente con inhibidores de la aromatasa, van a tener una alteración de este gen. Pero cuando uno le hace las pruebas de inmunohistoquímica, el receptor de estrógeno lo expresan exactamente igual, es decir, no se ve disminuida su expresión, ya que la transcripción es por otras rutas y es por otras vías, porque la transcripción se hace de manera independiente. Entonces es recomendable identificar esto de otra manera. Aún no existen anticuerpos inmunohistoquímicos para esto, pero sí pruebas moleculares de estas mutaciones puntuales específicas asociadas con la resistencia al tratamiento. Otros potenciales biomarcadores son los denominados biomarcadores agnósticos que son aplicables al cáncer de mama metastásico. Esto significa tratar de estudiar aquellos marcadores que se ven en otros tumores y que podríamos encontrarlos. Si bien son muy pocos, tenemos por ejemplo la variedad del carcinoma secretor que tiene una fusión de genes NTRK, que existen marcadores inmunohistoquímicos no disponibles aquí, pero que tiene un pronóstico excelente ya que ellos se benefician de tratamientos anti-TKR. Y también la inestabilidad microsomal, si bien son muy pocos, apenas lo máximo 1,7% del cáncer de mama, pero ellos podrían beneficiarse del pembrolizumab. Y esto se hace en inmunohistoquímica. En total tenemos las pruebas que se pueden hacer en tejido y las pruebas que se pueden hacer en el ADN y en transcripciones. Esto sería un esquema
que lo que debemos hacer específicamente en el paciente con cáncer de mama triple negativo, hay que deconstruir esta enfermedad y entender que son muchos tipos de tumores que tienen diferentes pronósticos y hacer este flujograma donde hay muchos marcadores inmunohistoquímicos y pruebas moleculares que se pueden hacer. ¿De qué va a depender? Pues de los recursos con los que usted cuente, tanto de materiales como económicos. ¿Cuál es el futuro? El futuro es este, el futuro es ya. Esto es donde nosotros nos encontramos y aquí es donde vamos a estar a futuro. Es decir, se van a agregar otros grupos como geneticistas, bioestadísticos, bioinformáticos, investigadores y plataformas genómicas o bioinformáticas al tratamiento del cáncer del paciente con cáncer. Nada de esto se logra si el tesoro, que es el tejido de ese paciente, el guardián del tesoro es el que tomó la muestra, no se procesa adecuadamente. Es decir, usted no puede tener ni siquiera una inmunohistoquímica básica de calidad suficiente para su interpretación si usted no fijó su muestra en formol tamponado y la isquemia es fría, es decir, el tiempo que estuvo el tejido antes de estar en formol es mayor a 1 hora. El futuro es la medicina personalizada, la medicina de precisión, la medicina basada en los hallazgos genéticos de cada paciente. No podemos tirar tirando flechas con los ojos vendados, tenemos que tirar las flechas precisas de acuerdo a las alteraciones de este paciente. Usted que está escuchando esto, que es el guardián del genoma, es el guardián de ese tesoro, en sus manos está el futuro.